SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Carrusel Deportivo con Dani García alcanza el 1.621.000 oyentes el sábado. Esta noche vimos por primera vez una entrevista con Mbappé, con Ana Pastor en La Sexta, hablar, entre otras cosas, de su relación con penetración con Vinicius. ¿Y con Jane Austen Espido? Casi todo el mundo ha leído Orgullo y Perjuicio. ¿O ha visto alguna adaptación? Esos médicos, esos responsables de la sanidad del Vaticano que se van a encargar de certificar la muerte del Vaticano, e informar al mundo. El Papa Franciscus ha hecho un buen trabajo. El pésame de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid por la muerte del Papa Francisco, el primer pontícipe hispanoamericano. Ha sido una procesión en la que iba el féretro abierto, sencillo y escoltado por la Guardia Sucia que desde el lunes está custodiando el cuerpo de Francisco. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. ¿En qué número estamos ya, Isaías? Informe 832. 32 ya, Eso 832. Hoy un informe feliz, Francino, ya sois campeones de Liga. Ah, bueno, feliz para algunos, sí, bueno, sí, claro. Y la verdad es que de manera merecida, porque habéis jugado de forma maestral, según dijimos ayer, y escuchó Ander a Pride. Por favor. Y todos ellos, con los Cubarsí, con los Frenkie de Jong, con los que han ido entrando y saliendo, dirigidos de forma maestral por un tal Hansi Flick. Y de manera magistral. Ahí parece que corrige, ¿no? Jesús Gallego. Sí. Ander lo corrige como error, Jesús Gallego también intenta reconducirlo, pero maestral está en el diccionario. ¿Ah, sí? Es la forma castellana del cultismo magistral. Y no es una cosa moderna de Jesús Gallego, ¿eh? Lleva 3 siglos en nuestro diccionario. Bueno. Así que mira, los compañeros de deportes nos ayudan a rescatar una palabra nueva. Y ayer, en el partido definitivo, pues Lamine Yamal abrió de nuevo el camino. Lamine de primeras para Olmo, que cae a banda derecha, se la devuelve al 19, viene la joya de la Masía, el Barça, que parece encontrarse mejor. Lamine para buscar la rosca, es un golazo que puede valer una liga. ¡Qué golazo, gol! Y al final valió la liga, desde luego. Ha sido tan fulgurante el ascenso de este chaval que nos liamos al principio con su edad. Y aunque tenía solo 16 años cuando debutó en la Eurocopa, ya le echábamos 17, que son los que tiene ahora. Se convirtió en el futbolista más joven en debutar en una Eurocopa. 16 años, 388 días. 16 años, 388 días. Tiene Lamine Yamal. Claro, con 16 años y 388 días, los seres humanos normales 17. Suelen tener ya 17, recién cumplidos, pero 17. Pero él es especial, ¿no? Como es especial también su nombre, que ha sido generador de dislexias. Lamine Yamal, Yamin Lamal, hemos dudado. Y me ha escrito otra persona diciendo: Javier, actualiza lo de Iker Casillas, macho, que tienes años ya. Porque Yamin Lamal no tiene que cortar su césped. Yamin Lamal nos sirve para explicar lo más básico que parece no entender Donald Trump. A mí con Javier me ha pasado otra cosa, que he empatizado mucho porque le ha ocurrido una cosa que a mí me ocurre, que es que hay una parte de España que dice Lamine Yamal y otra que dice Yamin Lamal. Sí. Y entonces no sabemos cómo se llama del todo, pero en principio a mí me ocurre lo mismo. O sea que, Javier, estoy contigo. Bueno, pues ya lo vamos sabiendo, pero recordamos una vez más que la mal es precisamente la que está mal, como su propio nombre indica. Bueno, los culés hoy felices, los aficionados del Real Madrid no tanto, aunque, oye, tampoco hay que insinuar que el equipo blanco esté muerto. No, hombre. Como también parece extraño que esté a la vez de cuerpo presente y con vida, como se dijo en el larguero esta semana y escuchó Diego Valladares. Habían pasado 24 horas, a esa hora que se ha hecho comunicado, el Madrid va ganando 0-2. En Montjuic. O sea, es que han pasado 24 horas, o sea, que estaba de cuerpo presente el Madrid en la Liga, o sea, que estaba con vida, estaba con vida, O sea, estaba de cuerpo presente y con vida, pues eso, a setas o a roles, una cosa o la otra, nos dice nuestro vigilante. Y dentro de un rato el Barça emprenderá la rúa para celebrar la Liga con los aficionados y pasear sus trofeos por Barcelona, y después, cuando tengan un ratillo, podrían presentarse
a cifras y letras, nos dice Mercedes Munarriz. Bueno, pues mira, porque según dijimos, son campeones futbolísticos y también matemáticos. Y en los deportes, el Barça, que puede ser campeón de la Liga ya esta noche ante el Español y en Cornellà Sampe. Derbi caliente, el que se espera esta noche desde las 9:30. El Español necesita la victoria para amarrar la permanencia. El Barça los 3 puntos para ser campeón matemático. Para ser campeón matemático. Sí. Es muy sutil la cosa, pero Sí, es verdad que usamos el adjetivo matemático cuando debimos utilizar el adverbio matemáticamente, Claro. nos dice Mercedes con toda la razón. Y por cierto, un especialista en matemáticas nos manda esta otra vigilancia que no tiene que ver con el deporte, en la que precisamos lo que era innecesario precisar. El vigilante es Santiago Calvet. Un autocar de línea regular ha volcado en una carretera ancha pero sinuosa de la isla de La Gomera hasta precipitarse metros abajo a una cota inferior de la misma vía. Pues claro, nos aclara Santiago que no es técnicamente un error, pero sí que es una perogrullada. Como titulado en Ciencias nos dice que la noticia hubiera sido que el autobús hubiera caído a una cota superior. Eso sí que hubiera sido un notición. Y una cosa más que nos manda nuestro Iñaki de la Torre. Mira. Proclamarse campeón es campeonar. El día después de que el Barça le ganara al Real Madrid, el 5º clásico consecutivo de esta temporada, si tenemos en cuenta la pretemporada de verano, y en la semana en la que los azulgranas pueden ser campeones de Liga, ya que pueden campeonar el miércoles o en la noche del jueves. Pues pueden campeonar y campeonaron, efectivamente. Bueno, este verbo está en el diccionario desde el año 2001. Los académicos dicen todavía que se usa en Perú, pero no le ponen ningún pero. Esto lo puso en circulación Hugo Cholo Sotil, un jugador peruano del Barça de Cruyff, pues cuando mira, ganó el Barça aquel año la Liga, y llamó a su madre y dijo: mamá, campeonamos. Pues oye, y de ahí viene. Pues se ha ido extendiendo, y es que además es un verbo que necesitábamos, ¿no? Como se dice al que gana un campeonato, pues que campeona. Hay otros términos también que han extendido nuestros compañeros de deportes y que han llegado después al diccionario, ¿no? Míster por entrenador, entreno por entrenamiento, favoritismo como condición de favorito, o victoria pírrica, como una victoria por la mínima. Estas son aportaciones al diccionario de la RAE de nuestros compañeros. Bueno, y junto a la resaca deportiva tenemos también la resaca papal. Esta semana hemos contado alguna exclusiva que ha pasado un poquito desapercibida. Francino, nos dice Mario Suárez, resulta que en el cónclave que eligió a León XIV se coló un moro. Lo escuchó en Radio Nacional de España. Las fuerzas más conservadoras para escoger un papa mucho más tibio. Y lo que ayer vimos del cardenal Re era de algún moro señalar el cardenal tibio que podría unir a todos, podría ser Pietro Parolin. Bueno, de algún moro, oye, es un desliz normalísimo, pero claro, es muy jugoso tratándose de lo que se trataba. Como este otro que nos envían nuestros compañeros de Canarias. Ya hablamos de la polisemia de la palabra fumata, cuando le hicimos palabra del día, que puede ser el humo que anuncia la elección de un papa, o la persona o grupo de personas que le da a los canutos, a los porros, ¿no? Tiene en ese sentido una variante que es fumeta, y ahí no hay polisemias. Eso solamente se refiere a una cosa, por eso este momento que nos envían los compañeros es para enmarcar. Y mientras tanto, decíamos ayer, hoy el mundo pendiente de una chimenea. Me resultó curioso, por ejemplo, ayer viste lo de la fumeta blanca, la fumeta blanca, la fumata blanca. Bueno, me resultó curioso que nada más salir el humo blanco. Y ya no pudo seguir nuestro compañero, como Carlos Matera, Matt, que no ha podido resistirse ni resistir la tentación de imaginar esa fumeta blanca en el Vaticano, es para verla la viñeta. Por cierto, oye, que muchos oyentes o no oyentes se quejan de la sobredosis informativa que han tenido que soportar con la elección del nuevo Papa. Sobre todo nos dicen Santiago Martínez y Montse Román, teniendo en cuenta el escaso número de católicos que hay en el mundo, según escucharon en La Sexta. Espectacular, también toda una plaza de San Pedro llena coreando tu nombre y él que se enfrenta al gran reto de su vida. Claro, es el inicio de tu pontificado. Total, nada, 1.400 católicos en el mundo. 1.400 católicos en el mundo. Y además una influencia global. Bueno, pues para ser 1.400, la verdad, son muy influyentes. Tiene mérito que sean tan influyentes. Y del Vaticano nos vamos a Bruselas. Allí han sido recibidas las asociaciones de víctimas de la Dana, que no fueron recibidas en Valencia, ni todavía lo han sido, por Carlos Mazón y Roberto García. José Antonio Padilla, Manuel Paz, Jesús Fernández y Manuel Sanzo nos mandan esta vigilancia sobre la distancia que hay desde Valencia a Bruselas. Porque esta gente vive en Valencia, vive a unos 10 kilómetros del despacho de
Carlos Mazón. Se han tenido que ir a 16.000 kilómetros, y más tarde de lo que deseaban a que le reciba alguien, ¿no? Bueno, hombre, se han dado la vuelta al mundo a lo mejor, pero sí. Valencia y Bruselas están lejos, pero no tanto. Nos dicen nuestros vigilantes, no son 16.000 kilómetros, sino más o menos, un poquito más, de 1.600, ¿no? Y sobre ese encuentro en Bruselas, Miguel Ángel Ortín nos manda también este error que también es sutil. Primero empatía y luego compromisos. Estas tres asociaciones lamentan que las estén recibiendo antes en Bruselas que en el Ejecutivo Comunitario. Claro, es que precisamente el que lo recibió fue el Ejecutivo Comunitario. Y el que no los ha recibido todavía es el autonómico, que es el que todavía no se ha dignado, ¿no? Aunque el gobierno de una comunidad autónoma, podríamos llamarlo, bueno, al pie de la letra, gobierno comunitario, con la integración de la Comunidad Europea, ahora llamada Unión Europea, lo de comunitario y gobierno comunitario lo hemos reservado solamente para la Comisión. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. Y esta canción de Maritini pues podría haberla cantado en estos días Eduardo Mendoza tras recibir el premio Princesa de Asturias y escuchar en la SER, en la ventana, a Mara Torres. Mendoza, por ejemplo, Eduardo Mendoza, era traductor y trabajaba en la ONU y decidió dejarlo todo para escribir. Y hoy es princesa de Asturias, Así que el traductor llegó a ser princesa de Asturias. Bueno, el momento me lo ha enviado Yolanda Morán, aunque la vigilancia se produjo al instante en la ventana por un vigilante llamado Carlas Francino. Y hoy es princesa de Asturias, Bueno, es premio Princesa de Asturias. Premio Princesa de Asturias. ¿Qué he dicho? No, que Eduardo Mendoza hoy es princesa de Asturias. Bueno, imagino el respingo del rey Felipe, ¿no? Al enterarse de la nueva princesa. Pero bueno, oye, para compensar el hecho de hacer princesa a Mendoza, hemos convertido en príncipe a Leonor. Mira. En este momento que nos envía Jorge Castro. Bueno, tiene su ritmo. Eduardo Mendoza ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias, de las letras. Quizás ole ahí nos quiso decir Tony que el premio se lo han dado con carácter retroactivo, porque tras la proclamación del príncipe Felipe como rey, en 2015, el premio Príncipe de Asturias pasó a llamarse Premio Princesa de Asturias. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Bueno, y esta canción, por supuesto, no va dedicada a Tony Martínez, que lo veo venir, es para ilustrar el siguiente gazapo, porque, mira, estamos acostumbrados a que políticos y gobernantes nos traten a los ciudadanos como si fuéramos tontos, pero claro, es que alguno nos lo llama a la cara, y en la sede de un parlamento. Esto nos lo envía Antonio de Murcia, y el vigilado es precisamente Fernando López Miras, que es el presidente de la región de Murcia. Miren, señorías, en 2013 se produjo el último gran consenso en la gestión hídrica de España. En un asunto que afecta a tontos millones de españoles, se requería diálogo y acuerdos. Bueno, pues, no solo habla de tontos españoles, sino que encima dice que hay millones de tontos españoles. En fin, imagino a otro dando un respingo a su jefe. Como si los españoles nos fuésemos tontos. Bueno, y metidos en el universo tontuno, hablemos de Trump, que según contamos en Hoy por Hoy, escuchó María Alonso, pronunció en el Festival de Cannes, que no sé qué pintaba por allí. Yo tampoco. Un discurso además contra él mismo. Incluso es un discurso con tanta enjundia política que merece más la pena que lo comentemos en el Nos abierto. detendremos después en el discurso comprometido que hizo Donald Trump al recibir ese premio de honor. Y también Robert De Niro. Robert De Niro. Sí, qué follón. Ah, vale, Robert De Niro. Es que era contra Trump Donald no Trump. estuvo en Cannes. Era contra Donald Trump. Sí. Pues efectivamente, el premio era para Robert De Niro, que en el discurso sí que cargó contra Donald Trump, pero es que los madrugones, tú lo sabes bien, sí, ¿y tú? Son como son, ¿eh? Pero en Hoy por Hoy volvieron a aliarse con un presidente estadounidense y con un conocido actor de Hollywood. Alejandro lo escuchó y me mandó el tuit. El vigilante sastre pasa en este caso a ser vigilado. Y el país cuenta ese momento en el que Joe Biden llegó incluso a no reconocer a George Clooney. Sí, Clooney no le reconoció al entonces presidente de Estados Unidos. Es el adelanto de un libro que está removiendo la política de Washington. Bueno, y en Hollywood supongo que también estarán revueltos, porque fue al contrario. Fue Biden el que no reconoció al archiconocido George Clooney. Tenemos otros tropiezos referidos a Estados Unidos recogidos en las últimas semanas, pero que todavía no habíamos podido emitir. Rafael Urturi, por ejemplo, nos envió esto que escuchó en el abierto de Hoy por Hoy sobre que
Trump es el primer presidente de los Estados Unidos que repite mandato de manera no consecutiva. Y entonces, a partir de ahí, las dudas aumentan. Claro, entonces, es el primer presidente de Estados Unidos, que repite mandato no de manera sucesiva. Exacto. Bueno, pues va a ser que no, nos dice Rafael, porque el 22º y 24º presidente de Estados Unidos a finales del 19 fueron la misma persona. ¿Quién era? Grover Cleveland, que también fue presidente de 2 legislaturas no consecutivas, como ahora lo está haciendo Trump, con un intervalo de 4 años. Y Fernando Martínez también nos envió este momento en el que Joan Solés tuvo un lapsus doble, casi triple, nos dice Fernando. Este es el momento. 1.200 millones. ¿Cómo? Atención, 1.200 millones. Reclama Italia a la multinacional Amazon. De momento le han embargado 121 millones. Bueno. Y más de 1.000 millones a Meta, del trumpiano estadounidense Musk, por servicios digitales en el país en la última década. Bueno, pues nos recuerda a Fernando que Meta no es de Musk, sino de otro trumpiano, que es Zuckerberg, y también recuerda de paso que Musk no es estadounidense, sino sudafricano. Es verdad, sí, y hasta cabe dudar, ya nos dice el vigilante, de que a estas alturas Musk siga siendo trumpiano o trumpista, visto cómo le está zurrando su presidente con el tema de los aranceles. Pero bueno, eso, el tercer error, posible error, ahí lo dejamos. Y otros errores históricos también en Ser Historia, que ya es rizar el rizo, en donde retrasaron la aprobación de nuestra primera Constitución, la de 1812, la PEPA, pues 6 años. Esto lo escuchó Rafael Urturi. Es una época de cambio absoluta, ¿no? Además, pensemos que en este marco, ¿no?, de la Guerra de la Independencia es cuando, bueno, surge la Constitución de Cádiz, ¿no?, en el año 1818, con ese recorrido que tuvo casi nulo. Coño, y tan nulo, ¿eh? La Constitución de 1818 fue tan nula que nunca fue aprobada, porque nunca existió, fue la de 1812. Como tampoco existió en Estados Unidos esa ley contra enemigos extranjeros que ahora ha desempolvado Trump, y la hemos fechado en 1978, nos dice José Javier Simón. Se ha ordenado al gobierno de Donald Trump que suspenda las deportaciones amparadas en la ley de enemigos extranjeros, una norma de 1978. Bueno, en 1978 aquí sí que aprobamos nuestra Constitución. Esa ley efectivamente existe, pero no es tan reciente, sino que es de 1798. Bueno, y el tema de los aranceles parece que se ha mitigado un poco en las últimas semanas. Veremos qué es lo que pasa en el futuro, que de Trump nunca se sabe. Y además nos dice Ignacio Calzas, tras escuchar en Onda Cero a Arantxa González Laya, exministra de Exteriores española, que, oye, la cosa tampoco era para tanto. El 0,0 beneficia a todos. Nos benefician a nosotros y les benefician a ellos. Hay 4.400 euros de comercio todos los días entre Estados Unidos y Unión Europea. Pues 4.400 euros es una mierda para el follón que se ha montado, nos dice nuestro vigilante, ¿eh? Con todo el mundo ahí discutiendo y lanzándose órganos. ¿Órganos? Sí, esto nos lo cuenta y nos lo envía José Manuel Polo. Las tasas no serán del 145%, sí quedarán grabadas al 20%. Después de una semana de órganos diarios entre órganos diarios entre ambos países. Iremos Intenta corregir, pero insiste el hombre, es que cuando se cruza una palabra es imposible. Lo siento mucho, José Luis, esto nos pasa a todos. Y la verdad es que no sé si es peor que se lancen órganos a que haya hostias, Francino. Esto nos lo dice Israel de Francisco tras escuchar esto hace un mes en Si Amanece Nos Vamos sobre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, un hombre muy hostial. Cuenta además este periódico que el ministro Carlos Cuerpo se ve hoy en Washington con su homólogo tras el viaje de Sánchez a China. Cuerpo se verá hoy con el secretario del Tesoro, muy hostial con el acercamiento de Sánchez a China. Eso suena a amenaza, ¿eh? Sí, agradezco la vigilancia, desde luego, pero la verdad que me parece que el adjetivo es muy preciso y polisémico, ¿no? Serviría para quien da hostias o para quien las merece, las merece, ¿no? También. Como es el caso. Bueno, y no sé si el secretario del Tesoro hostial será un hombre fuerte. ¿Y cómo andará de bíceps? Que no de bíceps. Nos dice, bueno, te dice Francino Patricia Gil. De la misma forma que se trabaja el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, no sé qué, ¿cómo se trabaja la muñeca para poder firmar?
Bueno, pues Patricia te recuerda que todas esas palabras que llegaron intactas del latín acaban en ese. Bíceps, tríceps, cuádriceps, etcétera, ¿no? Y otra vigilancia sobre palabras en singular o en plural. Gustavo Pastor nos manda esta duda sobre el plural de cáncer cuando hablamos del signo zodiacal. Y a partir de esta tontería le hice un retrato que somos los dos, nos llevamos 10 años justos y somos tontos, cánceres también muy... Sí, somos tontos, sí. Tenemos esa absurdidad. Bueno, pues esta es una vigilancia interesante porque si hablamos del cáncer como enfermedad, el cáncer tiene plural, en cánceres. Si uno tiene varios, tiene varios cánceres y se debe usar. Pero si hablamos del signo zodiacal, podemos usar el singular o el plural. Los cánceres somos así o los cánceres somos así. Con cáncer quizás suene un poquito más raro, pero por ejemplo, si yo te digo que los sagitarios somos así, pues nos suena tan bien. Y vamos acabando. Súbeme la radio, que está mi canción. Siéntelo que va subiendo. Esta es la canción que llegó a ser número 1 de los 40 principales en 2017, que es el año que hoy comenzamos a repasar con Cristina del Casar. Hoy la verdad es que vemos que el gusto por la lengua se va colando por todos los rincones, llega incluso a las greguerías. Esta es de esta misma semana. Y acabamos con el loco de la ventana. En el camino es donde vas a hallar la sabiduría, eso está claro. Martínez, ¿dónde va usted tan raudo, circunspecto y asaz atribulado? Pues iba a cagar, pero ahora voy a por un diccionario. Es una greguería maravillosa, pero desde que la UBI está por ahí, pues hay mucha gente que después de escucharnos corre a mirar el diccionario, aunque vaya a cagar, en principio, ¿no? Pero esto pasa ahora, porque en aquella 13ª temporada había gente a la que la unidad de vigilancia no le iba tan bien. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... Se lo pregunto a Isaías Lafuente para asegurar... No. Se lo pregunto yo al de la RAE. Ah, bueno, vale, No claro. te necesito, Isaías. Tengo mis fuentes, la fuente. Temporada 13. Una fuente de vigilancias que no fallaba tampoco en 2017 era nuestro Mariano Rajoy. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. A veces hablando nos empecinamos en decir lo que no es. Pero, repetimos, ni están empezonados en que el partido se juegue. Hablando de partidos, estamos a final de temporada en el fútbol y esto, Francino, te va a doler. El Barça se suma a la Alavés, Atlético de Madrid y Celta después de golear anoche a la Real Sociedad en el Bernabéu. Luego hay madridistas que se declaran... Vaya por delante que lo dice un madridista convicto y confeso. También me temo, sin ser yo la mayor experta en el tema, que este tipo de gol no existe. Como aquella Supercopa Europea del gol póstumo de Pedro. Aquí el conflicto con el refranero se hace en equipo. A buenas horas mangas largas, pero está bien ya que ha pasado ahora. Que yo creo que eran mangas cortas, pero que oye, que igual en Miami como hacía fresquito. Verdes. Y cada uno mide el tiempo como quiere. Esta es la medida de Ponseti. Voy a decir una cosa, hace 17 tíos que entrevisté, 17 años que entrevisté tíos por primera vez. Estoy fascinado, me estoy dando cuenta ahora. Fascinada me quedo yo, pero con los estudios de Iturriaga. Me he enterado también que ha salido el estudio anual, anual. Mira, bien. Te ha salido redondo, ¿eh? Perdón. Bien hilado. Pocas cosas nos pasan en el desafío, la verdad. Y no sabía, Isaías, que en 2017 quisiste que la sección diera el paso a la política. Y Cospedal afirmó que si la pitada se producía, quizás habría que suspender el partido. Hoy ha sido el presidente del PNV. Del PNV. A la UBI. Ni que Mark Zuckerberg fundó el país. En páginas anteriores, Mark Zuckerberg, el fundador del país. También vivimos un récord. Esta entrevista, la más corta de la historia. Matilde, buenos días. Hola, buenos días. Hasta luego. Perdón. De momento lo dejamos parafraseando a este compañero para que puedan seguir disfrutando de la ventana. Y después con la ventana de Carles Francino. Un saludo de Carles Francino. 20 temporadas de vigilancias. Ay, por favor. La gente te va llamando por ahí salido. Un salido. Y sin WhatsApp, lo hacen en público. Oye, pues nada, un salido que me voy. Recuerden nuestra dirección de correo que es udv@cadenaser.com. Muchísimas gracias a nuestros vigilantes y si en algo nos hemos equivocado, que es seguro, pues ya saben. Lo siento mucho.
me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y recordemos también que la próxima semana abriremos esta unidad de vigilancia lingüística con oyentes en directo. En Cantabria estaremos en el Teatro Cine Bimenor de Bioño de Piélagos el próximo viernes. Cantabria, que es ese sitio donde, creo recordar, plantaban niños. ¿Ah, sí? Las abuelas sobrevolaban los patios escolares. Buena cosecha. Bueno, tenemos buena cosecha. Buena cosecha lingüística. ¡Hala, descansar, Isaías! Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.